bienvenido a Philadelphia Kids. Estamos emocionados por saber qué fue lo que pasó con Angie. Estamos descubriendo a otras personas que también han aprendido mucho acerca de Dios y que también lo han querido conocer. Y también, a pesar de que todas estas historias no están escritas en la palabra de Dios, vemos y sabemos por lo que escribieron en sus biografías que ellos también confiaron en Dios de alguna o de otra manera. Y estas cosas son muy importantes para cada uno de nosotros porque a ti y a mí nos van a enseñar muchas cosas. Y recuerdas que hemos estado hablando de Angie, de cómo ella tenía una hermana gemela, de que vivía en la granja de sus padres, que eran los Garber. Recordarás que todo esto ella pasó una infancia con muchas diversiones, pero también un poco difícil, porque recordarás que ella nació con su cara deformada y recordarás también que a ella la operaron para poder componerle su cara un poco, pero en vez de ayudarle, esto le perjudicó porque ella quedó sorda de un oído, es decir, ella ya no pudo escuchar nunca más. Y recordarás que el episodio pasado nos quedamos en que ella empezó a aprender más y más acerca del amor de Dios. ¿Recordarás todo esto? Antes de que sigamos y de que veamos qué fue lo que pasó, porque algo terrible fue lo que pasó. ¿Te parece si ahora viajamos hasta los Estados Unidos, de donde era Angie? Vamos. Justo cuando Angie comenzaba a crecer más en las cosas de Dios, en saber más sobre Él, en conocerlo a Él, algo terrible pasó. Un domingo ella, después de la graduación de su secundaria, fue a dar un paseo con una de sus amigas y cuando ella regresó a casa, todo comenzó a sentirse un poco raro en su cuerpo. Ella empezó a decir, algo raro me está pasando, todo su cuerpo le estaba doliendo. Ella empezó a caminar y durante toda la noche, mientras todos ya estaban descansando, todos estaban durmiendo, ella se la pasó caminando durante la noche, durante toda la noche ella se la pasó caminando porque ella sentía que el dolor en su cuerpo disminuía, es decir, sentía menos dolor cuando ella caminaba. Pero cuando la mañana llegó, todo empeoró. Ahora ya no tenía fuerza en su mano izquierda, todo su brazo, no solamente su mano, sino todo su brazo izquierdo, y en su pierna ya no tenía fuerza, como que levantaba un poco su brazo, pero sentía ella que no podía sostener las cosas, no tenía fuerzas en su cuerpo, ella se sentía muy, muy débil. Esto le empezó a preocupar porque si tal vez quería tomar un vaso de agua o tal vez quería tomar un plato, se le estaba haciendo muy complicado, se le estaba haciendo muy difícil y algo por dentro sentía ella que no estaba bien. Sin dudarlo más le contó a sus papás y sus papás rápidamente llamaron al doctor para que viniera a verla. Cuando el doctor la examinó, seguramente tú has ido alguna vez al doctor y te toman la temperatura, te toman la presión, te ponen unas cosas en el oído, en la boca, te va revisando todo, de repente tal vez te siente. El doctor también hizo esto con Angie, la revisó exhaustivamente. Pero ¿sabes? Cuando terminó el doctor de revisarla, el diagnóstico, es decir, lo que el doctor le dijo, ¿sabes qué fue lo que le dijo? Le dijo, ¿sabes? Lo que Angie tiene, le dijo a sus papás, es polio. ¿Qué es el polio o qué es la polio? Es una debilidad que presentan las personas en el cuerpo, mayormente los niños, presentan una debilidad en el cuerpo donde llegan hasta tener parálisis, es decir, que no pueden mover su cuerpo. Y esto puede durar toda la vida. Los síntomas más fuertes se presentan de 3 a 5 días más o menos, es donde empiezan a sentir el dolor más fuerte, pero después toda la vida ellos sienten debilidad o incluso no se pueden mover. La polio, la enfermedad esta que se llama polio, es una enfermedad tan fuerte que puede darles a las personas o a los niños debilidad permanente, es decir, para toda su vida, e incluso pueden llegar a la muerte. Y cuando los papás, los hermanos de Angie escucharon esto,
George dijo, su hermano mayor dijo, ¿polio? ¿Cómo? Eso significa que ya no va a poder caminar. Eso significa que tal vez hasta puede llegar a morir. Y los sueños que ella tenía de ir a enseñar al oeste, porque recuerdas que Angie quería ser maestra, George dijo, ¿qué va a pasar? Sus sueños, lo que ella quería hacer, lo que ella quería lograr, ¿qué va a pasar si ahora tiene polio? Ya sus sueños no se van a poder realizar. ¿Cómo va a hacerlo si ahora no puede usar su brazo, su pierna? Si tal vez ya nunca más va a poder caminar o va a poder tener una vida normal. Eso era lo que George pensaba. Todos en la familia estaban muy preocupados. Imagínate a sus papás. ¿Cómo se sintieron? Parecía que la vida de Angie iba empeorando cada vez más. Como que iba su vida mejorando un poquito, pero de repente otra vez empeoraba un poco más ahora por esta enfermedad que se llama polio. Ahora todos estaban preocupados y durante varias semanas, diario, el doctor iba a casa de Angie y le frotaba sus músculos. Al principio le dolía tanto a Angie que ella lloraba mucho y lloraba porque era un dolor muy fuerte. Pero después, con el tiempo, con el paso de los días, este dolor vino a menos, disminuyó y ella se fue sintiendo mucho mejor. ¿Y qué crees? Gracias a Dios, la fuerza de su brazo y de su pierna regresó. Ahora Angie pensó, yo puedo recuperarme por completo. Yo siento que sí voy a poder regresar a tener esos sueños que tanto he querido. Eso era lo que pensaba Angie. Cuando justamente ese día el doctor llegó y le dio su terapia, le dijo, Angie, te quiero decir algo. Nunca vas a ser capaz de utilizar tu brazo y tu pierna como antes. Siempre van a estar débiles. Cuando Angie escuchó esto, seguramente ella se puso tan triste. Pero, ¿sabes? En ese momento, ella también recordó algo muy hermoso. Recordó algo que ella había aprendido un tiempito atrás. Dijo, Dios no me necesita hermosa para ser utilizada por Él. Y supongo que Él no me necesita con 2 brazos y 2 piernas fuertes. En vez de que Angie tal vez se sintiera muy triste, empezara a llorar e incluso tal vez empezara a deprimir, lo que Angie pensó es que dijo, si Dios no me necesita hermosa, ¿por qué decía esto? Porque recuerdas que ella tenía deformada su cara. Y ella dijo, si Dios no me necesita hermosa, es decir, porque ella pensaba, si Dios me hubiera necesitado hermosa, me hubiera hecho muy hermosa. Pero no fue así. Y dijo, si Dios no me necesita hermosa, seguramente no necesita que sea fuerte en mis 2 manos y en mis 2 piernas. Ella, en vez de sentirse mal, ella se sintió contenta con Dios y dijo, está bien, yo me voy a consolar con todas las promesas que ella encontraba de ella misma en la palabra de Dios, porque ella sabía que lo que Dios hacía era bueno para ella. Y una palabra que a ella le gustó mucho y que cada vez que ella sentía que no podía más, la leía. Y está en Filipenses 4:13. Acompáñame a leerla. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Vamos a leerlo una segunda vez. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Ahora, está muy pequeñito este versículo. ¿Será que lo podamos decir sin verlo en la pantalla? Vamos. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Este era el versículo que Angie se recordaba en la mente cada vez que ella sentía que no podía. La fuerza que Angie necesitaba era invisible, era la que Dios pone en el corazón de una persona como fe, como valor. ¿Qué significa la fe? La fe significa confiar en algo que aún no has visto. Y el valor, ¿qué significa? La fuerza que tú necesitas para hacer algo, incluso cuando no sabes si podrás hacerlo o no. Angie sabía todo esto y ella creía en esa fuerza invisible que Dios le iba a dar, que era la fe y el valor. Y ella, en este tiempo donde le dio esta enfermedad tan fuerte,
En vez de cuidarse ella misma, en vez de recuperarse ella misma, ella cuidó de su mamá enferma. Su mamá enfermó. Ella tenía una enfermedad muy fuerte, una enfermedad terminal, y muchas personas pensó que Angie malgastó su tiempo cuidando a su mamá, ayudando a otros, sirviendo a otros, pero Angie no lo veía así. Angie sabía que todo ese servicio que ella hacía por otros no era un sacrificio, que era algo bueno, que para eso Dios la había hecho. Y sabes, tiempo después, en ese año, en otoño, mataron a su hermano George. Su hermano George murió. Y sabes, después de esa pérdida tan terrible, poco tiempo después su mamá murió. Su mamá ya estaba muy mal, muy grave, y ella también falleció. Y sabes, ahora la granja de la familia había tenido que ser vendida. Esa granja en donde había crecido, en donde había vivido, donde había pasado muchos años de su vida, ahora ella ya no podía vivir más allí. Había tenido que ser vendida porque saltamontes, o tal vez ahora tú los puedes conocer como unos grillos, pero más grandes, esos son los saltamontes, y chinches, que seguramente también tú ya las has sentido por ahí en tu cuerpo, llegaron y se comieron todos los cultivos de la granja de los Garber. Así que ella ya no pudo vivir más allí. Ella tuvo que venderla porque ahora ya no tenía dinero. Todas las ganancias que iban a producir las plantaciones, ahora los saltamontes y las chinches se las habían comido y no había con qué ella pudiera vivir y ella pudiera comer. Así que tuvieron que vender la granja para que ella pudiera vivir otro tiempo. Parecía que ese sueño de ir a enseñar en el oeste, de ser maestra en el oeste, ya también se había muerto. Ay, ahora no solamente ese sueño, sino las deformidades de su cara, la poliomielitis. Ahora todas estas cosas, junto con la pérdida de sus seres queridos, parecía que iba más alejándose ese sueño de Angie. Pero sabes, Dios utilizó todas estas cosas para ayudar a Angie a convertirse en la persona que Dios necesitaba para difundir, para hablarles a otras personas acerca del Evangelio, con todas esas valiosas joyas que Dios tenía preparadas. Dios tenía grandes planes preparados para Angie. Y Angie se tuvo que ir de su casa después de vender a los últimos pollitos que quedaban por allí. Quedaban unas gallinitas, unos gallos y unos pollitos todavía por ahí. Después de que ella los vendió, ella se tuvo que ir y ella se fue a Tennessee, también en Estados Unidos, pero a un colegio que se llama Bryan College, que se encuentra, como ya lo hemos dicho, en Tennessee. ¿Y sabes cuánto dinero ella llevaba? Ella solamente llevaba $24, porque recuerdas que los dólares son la moneda que usan en Estados Unidos. Más o menos convertida a nuestros pesos mexicanos, ella llevaba aproximadamente unos 500 pesos. Tú podrás decir, ¿y con 500 pesos no iba a poder vivir, no iba a estar allí? Pero ella confió en Dios y ella estaba segura de que el plan de Dios era que ella estudiara en esa universidad, porque esa es a donde ella fue. Y después de 4 años de clases, de estudio, de mucho trabajo duro, ella estaba preparada para el plan de Dios. Y ahora, ya que había terminado sus estudios, ahora ya que era una maestra, la misión de los Navajo estaba lista para contratar a su primer maestro. ¿Y quién crees que fue? ¡Claro, fue Angie! Cuando Angie supo, ella no dudó en tomar ese empleo y dijo, claro que sí, yo voy a ser la maestra de ese internado allá en los Navajo. Dios ya la había preparado. Toda su vida ya la había estado preparando Dios. Y ella veía a los Navajo como joyas de Dios. A ella le encantaba la vida al aire libre, porque recuerdas que en la granja seguramente tenían mucho espacio y tenían mucho aire libre.
Ella desde pequeña, ¿te acuerdas que le encantaban los libros que hablaban del oeste y de los indios americanos? Ella se interesaba mucho sobre estas cosas y ella le encantaba enseñar y ella anhelaba poder enseñar a estas personas. Ella amaba también la palabra de Dios y siempre que ella podía, le hablaba a otros acerca de Él. Ella dependía de Dios, que le daba fe y valor. Esas dos cosas que, como dijimos, son cosas que no se pueden ver, pero que ella sabía que Dios se las daba. Angie no cerró sus ojos, casi no se durmió en el viaje hasta donde estaban los Navajo, porque ella estaba tan emocionada viendo el paisaje. Ella viajó desde Tennessee hasta Nuevo México sin cerrar los ojos, porque ella estaba fascinada con el paisaje, esos desiertos y todas esas cosas nuevas que eran para ella. Ella estaba fascinada, como verás. Ya cambiamos de sitio porque ahora ya estamos en Nuevo México, allí a donde estaban los navajos. Por el camino, ella iba volteando la vista buscando hogans, que es una cabaña tradicional de los navajos. Ya por ahí tú la vas a poder ver en pantalla, que es hecha de troncos y de barro. Los hogans eran redonditos y tienen una ventana, nada más una ventana y solamente una puerta. Solamente esto era lo que tenían. Y cuando ella empezó a ver esas cabañitas, las hogans, empezó a preguntarse, bueno, ¿y dónde están todos los indios? Porque ella se imaginaba ver así como a muchas personas allí reunidas o juntas. Tal vez se imaginaba ver todo un pueblo reunido y las personas que iban con ellos, los misioneros que también iban con ella, le decían, ¿sabes? Los Navajo no viven con muchas personas, no viven en grandes campamentos. Ellos viven con muy pequeñas personas. Cada tiendita o cada hogan que tú ves, allí es un campamento de los Navajo. Dijeron, bueno, está bien, ella iba aprendiendo cosas nuevas sobre los Navajo y ella aprendió esto, que no viven en grandes cantidades, sino que vivían en pequeños campamentos. Y después de varios largos días de viaje, al fin llegó Angie a su nuevo mundo, que era la misionera, donde vivían allí los misioneros que habían llegado para poder hablarles a los navajos acerca de Dios. Y, ¿sabes? Todos los misioneros, ella pensó que tal vez iban a ser muchos, que iba a haber una grande población de los navajos, pero realmente eran también unas pequeñas hogans, eran 2 o 3 que por allí se veían. Y para alguien más tal vez le parecía algo muy pequeño, iba a parecer algo muy pequeño, pero para Angie era perfecto. Ella sabía que Dios la había mandado. Allí era una vista muy agradable para ella. Ella estaba muy emocionada y ella también se dio cuenta cuando llegó que todos los indios que vivían allí eran muy diferentes a todos los demás, a donde ella estaba acostumbrada a vivir. Las personas eran de caras oscuras, con profundas arrugas en su cara, porque trabajaban en el sol, en el mero sol, en donde obviamente, como vivían en el desierto, hacía mucho calor y tal vez el tono de su piel ya se había oscurecido un poco y las arrugas, tal vez por estarse tratando de tapar por el sol, se les había profundizado por el sol del desierto muy fuerte. Y los jóvenes hombres parecían vaqueros con sus jeans, con sus pantalones vaqueros y con sus camisas de cuadros y sus sombreros, sus botas, y algunos llevaban también unos pañuelos alrededor de sus cuellos, así como unos típicos vaqueros. Y también las mujeres, a Angie le llamó mucho la atención cómo se vestían las mujeres. Ellas eran mujeres muy hermosas. Ellas tenían un cabello largo, negro, muy brillante, algo que ella no había visto antes. Tenían unas blusas de terciopelo que estaban adornadas con monedas de plata. Tenían allí bordadas las monedas en sus blusas, así ellas vestían. Y cada vez que ellas se movían o que ellas caminaban, esas monedas tintineaban y sonaban. Era algo que ella nunca había visto, pero que al verlo ella se impactó y se emocionó, porque era el lugar en donde ella sabía que Dios la había mandado. Y ella no hablaba navajo.
y los niños no hablaban inglés, y ella se suponía que había ido hasta la misión de los Navajo para poder enseñarles a los niños a leer y a escribir, obviamente su idioma, pero ella no lo conocía y los niños no sabían inglés, entonces hubo un problema de comunicación porque no podían hablarse. Así que después de un largo tiempo y mucho esfuerzo, ella pudo leer la traducción del navajo de la Biblia y pudo por fin tener conversaciones en navajo. Ella se esforzó mucho en aprender el idioma navajo, el idioma que ellos hablaban allí. Obviamente los navajo hablaban navajo, y ella se esforzó demasiado en poder aprender, y no solamente aprenderlo, sino poder hablarlo. Y no solamente eso, sino que ella empezó a aprender toda la cultura, es decir, todas las cosas que los navajo hacían, y ella intentó así poderse comunicar con ellos. Y los navajos se dieron cuenta de esto y dijeron, no muchas personas que vienen de fuera que hablan inglés, ellos les llamaban los anglos. Dicen, no muchos anglos habían hecho esto antes, de querer hablar como nosotros, de querer leer como nosotros e incluso escribir como nosotros. Y todo esto a Angie le ayudó mucho para que los navajos la pudieran aceptar. Imagínate, pues estaba hablando su idioma. Y Angie pensó que con la emoción que ella tenía, que tal vez muchos misioneros iban a llegar allí con los navajo, pero ¿sabes? Eso no fue así, eso no fue cierto. No muchos misioneros querían ir, no muchos querían hablarles a otras personas acerca de Dios, acerca del plan perfecto que Él había hecho, de las buenas noticias de Dios que es para nosotros. Ella sabía todo lo que Dios había hecho por nosotros, lo que ha hecho por ti y por mí, que el perdón de pecados y la paz entre Dios y los hombres vino como un regalo. Angie sabía todo esto, y seguramente cuando ella tomaba su Biblia y la abría en 1 Timoteo 1:15, ella leía lo siguiente. 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. 1 Timoteo 1:15. Ella sabía que la palabra fiel significa que es la palabra verdadera, es lo que viene en la Biblia. Es decir, que la Biblia no miente, es una palabra que es verdadera. Y dice, digna de ser recibida por todos. ¿Qué significa esto? Que todo el mundo puede saber esto, puede recibirla, puede tenerla. Todas las personas, no significa nada más en tú y en mí, sino que en todas las personas que viven en el mundo, incluyendo los navajos. ¿Y qué cosa? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y seguramente los navajos también habían hecho cosas que a Dios no le agradaban, como seguramente tú ya sabrás, que es como mentir, robar, pensar tal vez algo acerca de otra persona que no está bien. Todas estas cosas que nos separan de Dios, pero que tal vez los navajo no lo sabían. Y no, tal vez ellos no lo sabían porque nadie se los había dicho. Y Angie sabía que ella debía ir y hablarles acerca de esto, hablarles de que Dios les quiere perdonar sus pecados, que Él envió a su Hijo Jesús para que sus pecados fueran perdonados, e incluso los navajo pudieran llegar a vivir con Dios algún día. ¿Te imaginas? Esto era muy importante. Claro que sí, tal vez tú y yo lo sabemos, pero los navajo no lo sabían, y Angie sabía que ese era el momento preciso para poder hablarles a los navajo acerca de Dios. Y pasó el tiempo y ella se dio cuenta de que había unas personas que se llamaban, o les decían, los curanderos. Y los curanderos eran una parte muy importante en la vida de los navajo. ¿Qué hacían los curanderos? Los curanderos eran personas que se llamaban o se decían, como ahora tal vez nosotros lo podemos trasladar a nuestros tiempos, como médicos. Eran unas personas que curaban a las personas. Pero también los curanderos hacían cosas a veces que no estaban bien. A veces sí hacían cosas que realmente ayudaban a las personas a sanarse, a curarse, pero a veces no hacían cosas tan buenas. Después, más adelante, lo vamos a ver con un poco más de detenimiento, así que no te lo puedes perder. Pero Angie se dio cuenta de que los curanderos allí con los navajo eran muy importantes. Eran casi como las personas que decían lo que se podía y lo que no se podía hacer.
Y uno de estos curanderos vivía allá en el Cañón de Piedra, cerca de la misión. Por ahí muy cerquita vivía este curandero allí en el Gran Cañón de Piedra. Todos tenían un poco de miedo de ir a ver a este curandero porque era muy respetable y porque hacía varias cosas. Y no a todas las personas les daba el ánimo o querían ir a visitarlo porque les daba un poquito de miedo, pero porque a veces era un poco malo, a veces tenía unos malos modales y tenía también una personalidad un poco misteriosa. Pero Angie sabía que ella debía llevarles las buenas nuevas e incluso a ese curandero. Angie sabía que ella debía compartir la verdad que se encuentra en la Biblia, que es la palabra de Dios. Angie lo sabía, pero ¿sabes qué fue lo que pasó? Si quieres saber qué fue lo que pasó, no te puedes perder dentro de 8 días nuestra última lección de los Navajo. ¿Qué fue lo que pasó con Angie? ¿Qué fue lo que pasó con el curandero? ¿Será que el curandero le hizo algo malo a Angie? No te lo puedes perder. Y antes de irnos, vamos a cantar esto, que tal vez a ti te va a motivar también a no avergonzarte de poder compartir la palabra de Dios. Vamos. Así como Angie, tú puedes compartir la palabra de Dios a otros. Seguramente no te va a ser fácil, pero recuerda que Dios te va a dar fe y valor. Esas cosas que no se ven, que son invisibles, pero que te van a dar las fuerzas para poder compartir su amor a otros. Recuérdalo. Y también no se te olvide, nos vemos aquí dentro de 8 días para saber qué fue lo que pasó con Angie. Y recuerda, si tú piensas o tú te imaginas qué fue lo que pasó entre esos dos personajes, puedes hacernos un dibujo o puedes escribirlo y mándanoslos por nuestras redes sociales, que nos va a dar mucho gusto saber lo que tú piensas que fue lo que pasó con Angie, el curandero, y con todos los Navajo. Te esperamos, no faltes. Adiós.